Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy investigaremos varios problemas al mismo tiempo. Uno de ellos sería ¿por qué es tan difícil que una startup científica basada en investigación sobreviva o tenga dificultades en América Latina? Otra sería ¿cómo se puede hacer investigación de frontera con recursos limitados? Y la tercera sería ¿y qué pasa con esas enfermedades olvidadas por el mercado que afectan sobre todo a los más vulnerables? Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar no solo de ciencia, sino también de cómo transformar la investigación biomédica en soluciones reales, que es muy importante. Y para ello nos acompaña hoy Linus Spatz, que es el cofundador de Immunova, una startup biotecnológica argentina nacida de la investigación básica que ha desarrollado tratamientos innovadores para el síndrome urémico hemolítico. Y, por tanto, vamos a empezar a explorar cómo se construye, se sostiene y se proyecta una empresa científica con impacto global desde el sur del mundo respecto a España, claro, obviamente, porque hoy más que nunca seguimos investigando la investigación. Bueno, lo primero, agradecer a Linus Spatz el haber aceptado la invitación para el podcast. Hola, Linus, ¿qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto estar aquí charlando hoy contigo. Muchísimas gracias también por la invitación y el interés. A ti. Bueno, pues lo primero que nos gustaría preguntarte, como hacemos siempre, es presentar un poco al invitado, o mejor dicho, que se presente. Queremos preguntarte cómo empezaste tu carrera investigadora y qué recuerdos tienes de tus primeros años en la ciencia. Sí, cómo no. A ver, yo soy científico biólogo de profesión y hace muchos años, estudié biología en la universidad aquí en Argentina y seguí haciendo investigación en la Facultad de Medicina en temas que tenían que ver ya con enfermedades para el área de parasitología. La verdad que fueron años muy interesantes de mucho aprendizaje. Pude también viajar y conocer otros institutos de investigación. Estuve bastante por Brasil, que tiene muchas enfermedades tropicales, por el Museo de Historia Natural de Londres, es un lugar también que tiene muchísima tradición en investigación y es un lugar muy bonito también. Más allá del museo en sí, que uno ve también los laboratorios que había atrás y manuscritos de Darwin y colecciones muy lindas, así que como biólogo estaba muy entusiasmada y ahí estudié algunos parásitos que se transmiten en distintos lugares del mundo y que podían llegar a Argentina desde Brasil. Eso fue un poco los primeros años de ciencia, ya con la inquietud de volcarme hacia enfermedades que hoy no tenían opciones de tratamiento y podían tener un impacto grande en la salud de la población, como era en ese caso, en esos años, esquistosomiasis, una enfermedad presente en África, en Brasil, y que afecta a unos 6 millones de personas en el mundo, y que todavía no tenía una vacuna, por ejemplo, y sigue sin tenerlo, ¿no? Pero, así que esos fueron mis primeros años, y después me incliné hacia ya la biotecnología. Y aquí estoy, hace ya varios años trabajando en otras enfermedades, pero con un enfoque similar. Muy bien. ¿Y cuándo fue? Bueno, supongo que harías un doctorado. No sé si hiciste también alguna estancia postdoctoral. ¿En qué momento, cómo fue un poco la evolución de dedicarte, imagino, de pasar un poco a la investigación más básica o más académica hasta la investigación más, digamos, aplicada dentro de una compañía biotecnológica? A ver, eso fue un poquito distinto tal vez de lo que se hace habitualmente. O sea, tú dijiste mencionar hacer ciencia a veces desde el sur o desde países que tienen vaivenes económicos siempre, a veces es un poquito más complejo. A mí me tocó
estar terminando justamente, estaba con una beca doctoral cuando vino el 2001. Para los que no conocen, el 2001 en Argentina fue un año súper complejo, un estallido social muy grande, una crisis económica fenomenal, y eso impactó en todas partes, en el área de ciencia lógico, también en reducciones de salarios y demás. También nacía mi hija por esos años, mi primera hija, y la verdad es que en plena crisis económica no estaba demasiado Claro. conforme con mi futuro dentro de la ciencia, digamos, de la academia. Había ganado un cargo un poco más alto de profesor en la universidad, y la verdad es que el sueldo no era suficiente o acorde a lo que uno podía aspirar Ya. y poder seguir haciendo. No era solo el sueldo, era, digamos, la estructura y los subsidios y demás. Pues, tuvieron una crisis muy fuerte, después, unos años después se recuperó, pero mi opción fue tratar de hacer lo mismo, ciencia de excelencia desde otro lugar. Y ahí fue que empecé con algún startup que no es de Immunnova hoy, y tuvimos algún startup que también fue exitoso en otra área de biotecnología, más, digamos, con una salida más rápida. Y finalmente sí armamos una compañía que podía de alguna manera canalizar inversiones de inversores que tenían interés en vincularse con la ciencia, y de ahí, unos años después, nació Immunnova, que es la que hoy se dedica a enfermedades poco frecuentes sin opción de tratamiento. ¿No? Así que Pero imagino, siempre hay algo de experiencia personal o de decisiones que uno tiene que tomar ante ciertas circunstancias, o claro, iba del país y desarrollar una carrera más académica, o quería quedarme, quería ver a mis hijos aquí, y aportar también al país en el cual uno se cría, estudió, y que hay mucho por hacer. Hay desafíos grandes que uno podría aportar también desde la ciencia. y está genial, pero lo que me sorprende, siendo la situación la que tú comentabas, la situación tan complicada y compleja, no es solo dar el salto a crear una startup para solucionar todo este tipo de problemas, sino además lo que tiene que ser difícil, buscar todos esos inversores en aquel momento, ¿no?, para que ayudaran a crecer un poco la compañía. Son muchas complicaciones. Sí. ¿Cómo pudisteis sortearlo? Bueno, a veces uno tiene distintos sostenes. En este caso, tuve una negociación intrafamiliar con mi mujer, que trabajaba en Claro, una empresa y ganaba bastante mejor en ese momento que un becario doctoral, con lo cual yo me quedé a cuidar a mi hija un año mientras armaba una startup y la pensaba y la diseñaba, y por un año no traje sueldo a la casa, y también hablé con mi padre si necesitaba para los pañales y demás, me iban a financiar sin problema, y tuve la libertad entonces de, como si fuera un año, entre comillas, sabático, de pensar y planificar y hablar con mucha gente y cuidar a mi hija, que también lo disfruté mucho. Y no pasó nada, y después de un tiempo, bueno, surgieron ideas, surgieron posibilidades, y fondos de inversión fue un poco más complejo, pero llegó un poco más de tiempo, pero también ahí, digamos, los emprendedores siempre tenemos cierta capacidad de resiliencia, o es bueno tenerla, porque no siempre todo sale bien, digamos. Uno siempre cuenta claro, las historias felices, pero los caminos a veces son largos y difíciles, y bueno, y así fue. Así que tuve apoyo correcto. familiar, y eso es una socia incondicional que fue una gran ayuda. Eso está bien. Y por lo que comentas, esta sería como tu segunda o tercera startup. Sí, así es. Bueno, lo primero que, en realidad, el primer concepto en el que trabajamos con una persona, un químico amigo y que sigue siendo hoy socio, fue constituirnos nosotros como un vehículo para invertir en distintas investigaciones científicas que creyéramos que tenían potencial, que se podían patentar, que podían tener aplicaciones en un mediano plazo, no en un corto plazo, nunca en biotecnología y menos en salud, aunque en ese momento estábamos abiertos a muchas otras áreas, no en salud. Y por otro lado, sí tuvimos una persona, un primer inversor ángel, que puso plata suficiente como para desarrollar un poco este concepto y probar en 2 o 3 emprendimientos. En algunos las cosas funcionaron mejor, en otros
no tanto, o los Claro. resultados científicos no acompañaron, algo normal también, hay que tener un semillero y no siempre todo llega. Así que ese fue como el primer emprendimiento, en lo que nosotros evaluábamos tecnologías, sugeríamos experimentos o desarrollos que nos interesarían tener como para apalancarnos después con datos científicos y buscar fondos más grandes o poder patentar. Y de hecho así nació Inmunova. Inmunova surgió por un vínculo con la Fundación Instituto Leluar, uno de los centros más importantes aquí de biomedicina, tal vez del país. Que ¿Es un sitio, es un instituto, perdón, un instituto público o privado? Es un instituto que en realidad es una fundación sin fines de lucro con mucho financiamiento público y privado. ¿Sí? Ambas cosas, pero es una fundación en sí. Lo que pasa es que la mayoría de los investigadores pertenecen a lo que se llama aquí en Argentina el CONICET, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Tecnológicas, que es donde uno puede hacer carrera como científico durante toda la vida. Entonces los sueldos principalmente se pagan de CONICET y después la infraestructura y demás cosas, digamos, los subsidios también, es el clásico que uno pide a distintos organismos argentinos o internacionales. Y la infraestructura, el lugar físico y los laboratorios son de una fundación vinculada a los 3 premios Nobel que tuvimos en Argentina en el área de ciencia, ¿no? Jusey, que fue el primer premio Nobel que tuvimos y que fue el padre de una camada muy grande de científicos que tuvo impacto en el país. El doctor Leluar, que también fue premio Nobel, que estuvo involucrado directamente y trabajaba ahí en la fundación, que no se llamaba Leluar en esos años, después de unos años cuando falleció se llamó Leluar, y César Milstein, que fue el último premio Nobel, que describió y descubrió los anticuerpos monoclonales, que estuvo muy involucrado también en asesoramiento y en evaluaciones de la fundación. Así que en un lugar de excelencia, allí conocimos a otro investigador, también actualmente socio en Inmunova, que venía con una tecnología que nos parecía muy atractiva para desarrollar eventualmente vacunas. Y ahí empezó Inmunova hace ya algunos años. Ok. ¿Y cómo fue todo esto se originó? ¿Vosotros creasteis Inmunova sería una startup o sería una spin-off originada dentro del Instituto Leluar? Bueno, tenía un poco de ambas. En realidad fue más un startup que un spin-off. Estuvimos muy poquito tiempo dentro de los laboratorios de la fundación, pero realmente después tomó otro vuelo y otros temas también, y incorporamos otras tecnologías que no tenían estrictamente que ver con lo que se ha desarrollado dentro de la fundación. Así que, digamos, es más una startup tal vez que un spin-off, ¿no? Y incluso en esos años, las estructuras aquí de ciencia y tecnología más tradicional, todavía, digamos, no había un auge tan grande de startups, empezaba alguna que otra, entonces a veces incluso las licencias que uno tenía que tener, o las patentes, o digamos, el ecosistema no estaba totalmente desarrollado. Vale. y hubo que trabajar en ese sentido, así que nos independizamos un poco de la fundación, y sí tenemos acuerdos, por ejemplo, con el CONICET, el organismo madre de la ciencia y tecnología aquí, por eventuales regalías de algunas cosas que desarrollamos en esos años, ¿no? Ok. Entonces, Inmunova nace. ¿Cuáles son los primeros problemas que empieza a intentar solucionar la compañía? Mira, los primeros, la tecnología que encontramos atractiva en esos años y que desarrollamos junto a este investigador, Fernando Goldbaum, es un investigador bastante conocido aquí, con trayectoria internacional, varias becas Howard Hughes y mucho conocimiento en el área de ingeniería de proteínas y anticuerpos, ¿no? Y lo que encontramos, lo que Fernando había desarrollado, era una plataforma como si fuera un Lego, al cual podíamos decorar con distintas proteínas o antígenos, llamémoslos, antígenos de distintos virus o alguna bacteria, y era un presentador de antígenos al sistema inmune, con una conformación espacial muy interesante porque exacerbaba un poco la respuesta inmune hacia esos antígenos. Entonces lo pensamos como una plataforma de presentador de antígenos para un desarrollo de vacunas. Y eso fueron las primeras pruebas de concepto, eso se patentó internacionalmente, y después, lógicamente, necesitaba alguna prueba
más allá del prueba de concepto, sino alguna enfermedad en la cual pudiéramos tener impacto. Y la verdad que empezamos con un pipeline bastante amplio como para entender un poco más esa versatilidad de la plataforma, y algunas cosas fueron quedando en el camino por distintos motivos, por complejidades científicas, por no ver en claro, o grandes competidores. Ahí ponemos un poco también el tema de ventajas competitivas o no desde hacer ciencia desde el sur, digamos, visto desde el norte. Claro. Y es lógico que no tenemos, digamos, no podemos competir de igual a igual con, no sé, biotecnología espacial o biología en el espacio. Y Argentina no es un gran jugador en eso, pero siempre hay nichos y oportunidades en ciertas áreas en las cuales un país puede ser un poco más fuerte y aprovechar, o, digamos, problemas que son globales, pero que inciden más tal vez en nuestra población, como ser el caso de una enfermedad grave para nuestro país, síndrome urémico hemolítico. Y ahí comenzamos un poco la investigación de esta plataforma que te comento para síndrome urémico hemolítico, ¿no? Ahora, si quieres, cuento un poquito más de la enfermedad en sí, que es una enfermedad que afecta en nuestro país principalmente a niños, en general en el mundo también, y es una bacteria, Escherichia coli, que produce una toxina. Es una contaminación alimentaria, ¿sí? En Argentina muy vinculada a la carne y a veces a las hamburguesas mal cocidas. En Europa tal vez más vinculada a veces a verduras, o en Francia a veces a leche cruda, ¿sí? Porque la bacteria está presente muchas veces en las heces de la vaca y contamina distintos alimentos. Y a partir de ahí, esa bacteria, si uno la ingiere, produce una toxina, lo que se llama una gigatoxina técnicamente, en honor a quien los descubrió hace ya muchos años, y esta toxina penetra en distintos tejidos, sobre todo en receptores que tienen las células renales y el sistema nervioso, y daña muchísimo los riñones, y en Argentina es el 20% de los trasplantes de riñón pediátricos son a causa de esto, ¿no? Y lamentablemente todos los años en nuestro país fallece algún chico por síndrome urémico hemolítico o queda con secuelas de por vida. Si realmente hace una de las enfermedades graves, o sea, el síndrome urémico es grave, pero hay formas muy graves que necesitan diálisis inmediata durante 15 días internados con diálisis o más, y en general quedan secuelas a veces de por vida. Así que esa era una enfermedad que está presente en buena parte del mundo, pero que en particular tiene una incidencia muy grande en nuestro país. Ok. Entonces, ahora mismo, bueno, supongo que habéis pasado por diversas fases de desarrollo. ¿Hasta dónde ha llegado esto ahora mismo? He leído que estáis en fases clínicas, no sé si, por lo que he leído por encima, no sé si estáis en fase 2 o en fase 3. ¿Cómo va esto ahora mismo? Sí, en este momento estamos ya en fase 3, empezamos a trabajar fuertemente en un ensayo clínico. Bueno, hicimos todos los preclínicos, lógicamente, al ser algo que no tiene tratamiento, hay que desarrollar toda la tecnología, incluso la tecnología, el tratamiento en sí y toda la tecnología que rodea la droga, como para, digamos, tener controles de calidad y todo. Es un trabajo bastante arduo. A veces cuando uno hace, no sé, un biosimilar, un anticuerpo biosimilar, uno se compara con estándares que ya existen, acá hay que desarrollarlos. Así que hicimos, antes de la pandemia, fase 1, y estábamos trabajando en fase 2 antes de que llegara la pandemia. Lamentablemente hubo que, lógicamente, frenar eso. Los hospitales eran ya hospitales casi de campaña, como conflicto bélico, y realmente no había condiciones para seguir haciendo un ensayo clínico, y ahí, digamos, trabajamos también en COVID, pero retomamos después de COVID y en este momento estamos en fase 3. Ese fase 2 fue exitoso y estamos en lo que sería una última etapa de investigación clínica que se está haciendo en este momento en 20 hospitales de nuestro país, y de aquí en breve empezamos también en unos 20 hospitales de Europa, incluido España, Francia, Alemania, UK, Polonia, Italia también, en los distintos países en donde localizamos casos referentes de la enfermedad, hospitales que saben tratar a los niños de esta enfermedad. Así que en breve estaremos
yendo para allí también y Pues trabajando genial. en Europa. Pues genial. Eso. Aquí lo que me pregunto es, bueno, lo primero tiene muy buena pinta. El haber llegado a fase 3 no es una cosa sencilla, ¿no? Pero claro, como hay que demostrar la efectividad en tantísimos contextos diferentes, toda la inversión que es necesaria para poder realizar pues, los ensayos, preguntaros desde el punto de vista del negocio cómo habéis logrado toda la inversión para poder haber llegado ahí, ¿no? Es decir, Bien. ¿es ahora mismo Inmunova 100% el capital vuestro o habéis tenido que meter a inversores para poder avanzar esto? Porque muchas veces la gente a lo mejor por leer el paper, que he visto algún paper vuestro de hace un par de años creo, que tiene bastante buena pinta, en una revista bastante buena, creo que era el British Journal, Sí, no me exacto. acuerdo correcto, pero claro, se ve el paper, pero no se ve todo el esfuerzo que hay detrás. Entonces, por preguntar cómo ha sido la estrategia de negocio para poder llegar ahí. A ver, es verdad, es un largo camino también en ese sentido, Claro, eso es parte de mi trabajo, yo ya estoy un poco alejado de la mesa, sí, interpreto resultados, pero la verdad es que hay un equipo técnico fantástico en muchas áreas, también en investigación clínica y demás, así que me toca más gestionar. Y eso fue un desafío, pero en la medida en que fuimos consiguiendo resultados alentadores y que digamos, nosotros debemos comunicar principalmente ciencia, de ahí venimos, tuve que hacer muchas, digamos, cursos o asistir a distintas escuelas de negocios también, porque lógicamente el desafío era claro, distinto ahora. Y tuvimos la suerte de vincularnos con un grupo aquí que sí invierte muy fuertemente en innovación y en desarrollos científicos y en ciencia y tecnología en general, cuya sede en este momento es en Madrid, hace unos años. Es una familia que creó un grupo que se llama INSUR, la familia es Sigmund Gold, digamos, Hugo Sigmund es el líder de este grupo y ahora está la siguiente generación, hace unos años en Madrid trabajando. Y el grupo INSUR venía trabajando en muchos proyectos, es un grupo grande para nuestro país, tiene plantas ahora en España, tiene plantas aquí, producen anticuerpos monoclonales, producen vacunas, está en el área de salud, accionista de una de las mayores farmacéuticas aquí de Argentina y también en el mundo, o sea, en plantas en India, en China, en Italia. Así que es alguien que venía del mundo de la medicina, es médico, doctor Sigman, entiende muy bien las necesidades, entiende los desafíos y no es un inversor solo, realmente es alguien que tiene muchísimo conocimiento y que nos ayudó mucho y que sabe de los tiempos que puede desarrollar un medicamento innovador con algunas particularidades de una enfermedad poco frecuente en la cual uno no accede a 1000 pacientes en una temporada, claro. no existen. Así que hace varios años que estamos vinculados al grupo INSUD, ellos son socios inversores y lógicamente tienen en este momento la mayoría del capital accionario sin que, y un placer tenerlos como socios, sigue siendo, y no es un problema no tener el control de la compañía, para nada. En absoluto, eso es algo muy natural. Me toca hablar muchas veces con emprendedores que tal vez están en las etapas más iniciales, y es algo no solo natural, sino deseable de una empresa que va creciendo, en la cual uno necesita, lógicamente, para hacer un fase 3 en Claro. Latinoamérica y en Europa, estamos hablando de muchísimos millones de dólares, de euros. Así que estamos muy contentos con este nuevo desafío que nos toca y es un sueño para nosotros también poder eventualmente un día aprobar una droga que sale desde nuestro país. Creo que Claro. sería la primera vez que sale un biológico innovador de Argentina al mundo a tratar una enfermedad que es global, ¿no? Está genial, está genial. Y luego, por lo que has comentado, todo esto se originó a través de la plataforma que empezasteis a desarrollar, que primero hicisteis diversas pruebas, luego la prueba de concepto, luego visteis que aquí funcionaba bastante bien. Entonces, aquí por preguntarte, creo que ha dicho que depositasteis la patente inicialmente para esta plataforma. ¿Ha supuesto, imagino que sí, pero por preguntarte, ¿ha supuesto el tener la patente de la plataforma una ventaja o competitiva a la hora de desarrollar esta solución? Sí, sí, sin duda sí. En muchos casos las patentes son como
un seguro tal vez para los inversores también, ¿no? Claro. En los casos de enfermedades poco frecuentes y que, digamos, no es un mercado como sería en términos de una multinacional que busca blockbusters a veces blockbusters son drogas que facturen más de algunos miles de millones de dólares. Eso no existe en este tipo de enfermedades muchas veces. Y sobre todo en países como los nuestros que tampoco lo podrían pagar. Entonces hay un equilibrio ahí entre las inversiones y lo que después puede salir un medicamento que es para poca gente, digamos, para pocos pacientes, pero todo eso, digamos, es parte de los desafíos que fuimos construyendo y, digamos, vamos digamos, es parte de los desafíos de cualquier emprendedor, no es ninguna limitante en absoluto, pero las patentes sí son a veces una herramienta como para darle al inversor una cierta seguridad. No creo que sea fácil desarrollar un producto similar, aunque sea copiándolo. Lleva muchísimo tiempo, muchos ensayos clínicos, mucha ingeniería de proteínas. Y creo que es más fácil a veces, digamos, sublicenciar o licenciar a otras empresas en otras partes del mundo. No creo a veces que la ciencia no es tan sencilla de copiar siempre, ¿no? Totalmente, porque además de la patente de la plataforma, pues si te puedo preguntar, a la solución que estáis desarrollando, imagino que la tenéis también patentada. Sí. O sea, hay una patente posterior que patentamos en buena parte del mundo, hasta en Japón, por ejemplo, países que también tienen problemas en los cuales hay otras posibilidades también. Así que sí, eso también se patentó. Y veremos cuándo podemos llegar a Japón. No es un desafío mayor en general Japón. Claro. Y de nuevos ensayos clínicos y demás. Pero sí, hay una patente que protege todo eso. Sí. Vale, y para la gente que no conoce tanto el tema de las diferentes fases de los ensayos clínicos, sé que es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Y seguro que es una pregunta que os hacen siempre, pero ¿cuáles serían en términos temporales las siguientes etapas, que ojalá salga todo bien, las siguientes etapas que vienen a continuación, fase 3, fase 4 y también un poco los recursos? Porque ahora mismo creo que has dicho, estáis en 40 hospitales, ¿cuánto puede llevar más o menos terminar la fase 3? Y si una fase 4, más o menos, ¿cuánto duraría? A ver, voy a contar dos palabritas así, también les podemos poner un poco de contexto de qué se trata este tratamiento, porque básicamente yo te comenté que teníamos una toxina que produce graves daños a los chicos. Entonces lo que nosotros desarrollamos son anticuerpos capaces de bloquear esa toxina en circulación, ¿sí? Entonces uno le da un suero por goteo a los niños que tienen diagnóstico de síndrome urémico hemolítico y que se le pudo detectar la toxina circulando, ¿sí? Entonces uno sabe que la causa de esa enfermedad es el síndrome urémico hemolítico típico y no es ninguna otra posible enfermedad que pueda uno confundirse. Le da ese suero que neutraliza la toxina y uno está, entre comillas, limpiando esa toxina, impidiendo que se una a los receptores que tienen las células de riñones o sistema nervioso y produzca ese daño en sí. Entonces, cuando las enfermedades son poco frecuentes y sin ninguna opción de tratamiento, a veces las agencias regulatorias, en este caso nosotros trabajamos con 3 agencias, tanto la FDA de Estados Unidos, la EMA en Europa, bueno, también Inglaterra, que salió de Europa, así que hubo que también vincularse con ellos, y en Argentina, y todo el plan de desarrollo clínico se consensuó con las 3 agencias para no dar ningún paso en falso y que después uno tuviera que ir años para atrás. Así que tuvimos mucho consejo de ellos, o un grupo muy grande de la FDA, 16 personas involucradas en el desarrollo, que nos criticaron en el buen sentido, constructivamente, el diseño para optimizar. Y si un día uno presenta el dossier regulatorio ante la FDA, digamos, que si los resultados acompañan y realmente el medicamento se muestra eficaz, frenar las formas más graves de la enfermedad, se puede aprobar. Así que probablemente, si eso es así, nosotros en este momento ya reclutamos 50 niños y niñas acá en nuestro país.
hace falta llegar a una primera etapa de evaluación de 220, por eso también incluimos a Europa, que va a incluir probablemente unos 50, 70 pacientes también, y eso podría ser, si los resultados acompañaron y hay una diferencia estadísticamente significativa en el ensayo clínico, es decir, la seguridad siempre está ante todo. La seguridad uno la estudia en fase 1, en un fase 2, incluso en el fase 3, y hasta el momento no hubo ningún inconveniente con ningún chico, o sea, es un producto que se demostró ya ser seguro. Hay un comité externo de seguridad de médicos independientes que no tienen ningún vínculo con la empresa, salvo que tienen que estudiar al detalle toda la evolución de los chicos y si ven alguna anomalía pueden avisar a las autoridades regulatorias y frenar un ensayo clínico. Eso es así en todas partes del mundo para garantizar la seguridad. Y en paralelo, uno estudia la eficacia, eso es lo principal en el fase 3, es decir, si produce realmente un efecto que mejore el pronóstico de estos chicos o evite las diálisis o disminuya los días de diálisis y sobre todo disminuya las secuelas a largo plazo, por ejemplo, en el riñón. Así que podría ser que con un fase 3, si se demuestra que es eficaz, ya se pueda aprobar el producto. Y en fase 4, en realidad es una farmacovigilancia en la que uno tiene que registrar todos los datos de los pacientes, la evolución y demás, y cada tanto presenta a las distintas autoridades regulatorias los resultados que vuelven a refrendar en la vida real lo que uno estudió en un ensayo clínico, ¿no? O sea, eso puede seguir a veces 1 o 2 años o lo que la autoridad regulatoria requiera como para ir juntando más evidencia de la eficacia de un producto. Pero probablemente con un fase 3 que nos faltará entre 1 año y medio y 2, seguramente para estos 220 primeros chicos. Como les dije, es una enfermedad poco frecuente, en cualquier lugar puede ocurrir, entonces a veces uno no está preparado y sobre todo a veces el tiempo, digamos, esta toxina empieza a hacer el daño y si pasó una semana sin que ese chico haya entrado al sistema de salud y que nosotros podamos administrar la medicación, o poco más de una semana, a veces es tarde, entonces, digamos, actúa más como previniendo las formas graves en el sentido de limpiar la toxina, pero después si hay un daño muy grande, eso no se revierte. Entonces, hay criterios de inclusión y exclusión bastante estrictos y a veces uno no puede llegar si no llegó a tiempo a tratar ese niño, al menos en esta etapa del ensayo clínico, ya no puede tratarlo. Entonces, lleva tiempo juntar el número de niños necesarios para probar una eficacia, ¿no? Así que por eso estamos hablando de 1 año y medio, 2 años, probablemente. Genial, genial, pues que haya suerte y que salga todo lo mejor posible. Y me han surgido otras dudas que son las siguientes. Supongo, vosotros habéis desarrollado una solución en base a anticuerpos porque, bueno, por la plataforma que diseñasteis inicialmente, ¿existen soluciones basadas en small molecules para este tipo de enfermedades? O imagino pues que no, ¿verdad? No, en este momento no, por eso se llama una enfermedad huérfana. No existe ningún tratamiento específico existe lo que se llama tratamientos de sostén. O sea, si un niño viene y, digamos, tiene problemas del riñón, va a entrar en diálisis, va a entrar en tratamientos que apuntan a mejorar su estado clínico en general. A veces necesitan hidrataciones, a veces necesitan algún otro tratamiento de sostén, pero no existe algo que va a atacar el núcleo del problema, que en este caso es la toxina, ¿no? Es una bacteria toxina. De hecho, es una bacteria que en muchos casos no se puede dar un antibiótico porque la bacteria puede reaccionar expresando más genes de virulencia y desarrollando más toxinas incluso. Así que en Argentina no se utilizan antibióticos, en casi ningún lugar del mundo antibióticos por este problema. Entonces no hay una small molecule, no existe en este momento un tratamiento basado en eso que apunte a bloquear una toxina o a solucionar algo que no sea periférico a la enfermedad. Exactamente. Y luego también, bueno, imagino que todos los esfuerzos de desarrollo y de negocio, inversión, están encaminados a esta solución en la que estáis trabajando, pero ya que a lo largo de los años habéis desarrollado esta plataforma, no sé si os habéis planteado en paralelo o estáis estudiando la aplicación a algún otro tipo de enfermedad
donde podría tener potencial. Claro, diluir esfuerzos a veces es complicado, ¿no? Pero sabiendo que vuestra plataforma tiene muy, muy buena pinta, no sé si os lo habéis planteado. Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, durante la pandemia, cuando empezó la pandemia, aquí convocaron a muchos científicos de distintas áreas, el Ministerio de Ciencia, a discutir y ver qué soluciones podía aportar cada grupo, cada uno, público-privado, digamos, no había diferencia, lógicamente. En esos casos, de hecho, somos defensores de la interacción público-privada y, digamos, usuarios habituales de eso, y tenemos excelente relación con el sistema público aquí también. Y en ese caso, nosotros desarrollamos un suero también con anticuerpos contra lo que se conoció como el spike, digamos, un receptor que usaba el virus para entrar a las células y multiplicarse después, ¿no? Dicho así un poco caseramente. Pero nosotros produjimos junto a otra empresa aquí también del grupo Insud, se llama MapScience. MapScience es una empresa que produce anticuerpos monoclonales, tiene una planta también ahí en León, una planta grande, es productos biosimilares, pero fue el primero aquí en Latinoamérica que puso una planta grande de biosimilares, y ellos nos produjeron, no teníamos nosotros la escala como para producir rápido, la proteína recombinante del RBD, y con eso nosotros hicimos un suero con anticuerpos policlonales, que son distintos anticuerpos que eran capaces de bloquear el virus en circulación. Así que ya en mayo del 2021, aquí llegó la pandemia en marzo, del 2020, disculpe. En 2020, en marzo empezamos a diseñar una posible solución. En mayo, junio, pedimos autorización para hacer un ensayo clínico con lo que sería el primer suero experimental con anticuerpos policlonales capaces de bloquear el virus en circulación. Y ese ensayo clínico, que se hizo en 15 hospitales aquí en el país, dio resultados muy alentadores y tuvimos una autorización, duró varios meses. El 23 de diciembre del 2020 tuvimos una autorización de parte de la ANMAT, que es nuestra, digamos, autoridad regulatoria aquí, el equivalente a EMA o a FDA en Argentina, para poder producir y utilizar el suero durante la pandemia, y de hecho se usó en muchos miles de personas, y es difícil construir la misma evidencia que uno hace en un ensayo clínico o en condiciones perfectas y publicarlo, pero de hecho lo publicamos después porque la evidencia durante la pandemia era muy difícil pedirle a los hospitales también que anotaran en una planilla todo lo que pasaba, pero sí pudimos reconstruir que realmente tuvo efecto en los pacientes que no eran los que ya estaban en terapia intensiva. O sea, es algo que ataca uno puede, digamos, atacar en las primeras etapas de cualquier desarrollo viral antes de que el virus dañe mucho los pulmones y demás. Pero tuvimos buenos resultados y, lógicamente, eso, cuando empezaron a llegar las vacunas y se vacunó masivamente a la población, por suerte, las vacunas realmente, soy de los convencidos de que salvaron millones y millones y millones de personas en el mundo y frenaron la pandemia. Ahí ya el suero no tenía mucha razón de ser, salvo en algunos casos puntuales, no inmunocomprometidos, más que sí nos pidieron un poco de ayuda para ese lado. Así que eso fue una experiencia muy intensa, muy interesante también, una desgracia para todo el mundo, para todos los países del mundo, porque todos tuvimos que lamentar gente cercana que falleció en las primeras etapas de la pandemia, pero también pudimos hacer como científicos nuestro aporte. No solo nosotros, fue la comunidad entera que reaccionó, porque hubo mucha solidaridad entre todos nosotros. Eso no se patentó, nosotros incluso hablamos con otros colegas de otros países como para que nos consultaron, porque fue conocido aquí en la región, como para pasarles la receta, hicimos esto y está funcionando, y todo como para que se pudiera reproducir eventualmente en otros países, sin ninguna patente ni nada. Y más allá de ese caso, que fue anecdótico, pero fue intenso en nuestra vida, estamos trabajando también en otra enfermedad que es grave aquí en la región, se llama hantavirus. Es un virus que aquí se manifiesta como pulmonar y que tiene una letalidad cercana al 35%. Depende un poco de la región y las variantes del virus que circulen, pero realmente
gente completamente sana, más que se transmite a través de un roedor, a través de la orina y las heces de un roedor, y si uno se infecta realmente la pasa muy mal o lamentablemente fallece. Vaya. En Europa existe, pero con otras formas. Se llama, es una enfermedad renal, es un virus similar, pero es otra variante. Está, por ejemplo, en la zona del Mar Báltico hay casos, en países escandinavos y en algunas zonas de Croacia también se reportan casos, originalmente de Hamtán, que es un río del sudeste asiático. Que en eso también estamos trabajando en un concepto parecido, tratar de bloquear el virus en las etapas de replicación viral, ¿no? En etapas tempranas. Es un desafío detectar a los pacientes y llegar a tiempo, y si no, habrá que pensar en un concepto similar, pero ya sí en una vacuna. Así que también estamos trabajando con otra empresa en una vacuna por el momento experimental y en los primeros pasos de una vacuna basada en mensajeros, en RNA. Por Muy si bien, pues. justamente los pacientes no llegan a tiempo en algunas regiones que hay más casos o que hay población en riesgo, si uno no llega a tiempo con suero que bloquee la replicación viral, hay que vacunar a ellos, ¿no? Claro. Y quería preguntarte, bueno, vosotros, por la fecha que has comentado, me suena algo, 2001 empezaste tú a montar startups, etcétera. A día de hoy que estamos en 2025, ¿cómo crees que habría cambiado la cosa si tú, en lugar de empezar en 2001, estuvieras en Argentina de 2025, quitando la situación que tenéis, etcétera? Pero imagino que ahora, no sé, hay una cultura de startups y inversores, etcétera, un poco distinta porque se ha expandido por todo el planeta. Pero si crees que había cambiado en algo, si crees que todo hubiera avanzado más rápido o, no sé, es difícil, pero a ver cómo te lo imaginas. A ver, no, o sea, la verdad es que envidio a la gente, a los jóvenes ahora que se largan a hacer empresas, porque digamos, no es que la tienen tan fácil, pero hay un ecosistema, digamos, hay gente que ya ganó plata gracias a la biotecnología, inversores que hicieron la vuelta o incluso emprendedores que les fue bien y que vuelven a invertir en distintas áreas también, no solo en biotecnología, lógicamente, ¿no? Pero la verdad es que hay todo un ecosistema y existen buenas prácticas. Nosotros tal vez estábamos un poco haciendo algunas cosas ingenuamente o un poco a ciegas y como se podía, y estuvo muy bien como experiencia, aprendimos muchísimo, un poco a los golpes. Algunas cosas se podrían haber evitado que ahora se evitan, porque el estándar subía muchísimo, hay mucha gente entusiasta, joven, y de hecho hay algunas incubadoras aquí o company builders se llaman, tal vez que acompañan mucho las primeras etapas de las empresas jóvenes, incluso proveen a veces de management, buscan que los científicos no comanden la parte tal vez de desarrollo de negocio inicialmente, como me tocó tal vez a mí, que no venía de ese ambiente, y seguramente hay cosas que se podrían haber hecho mejor en este ecosistema, un poco más rápido, el concepto de mejor fallar rápido. En algunos casos tuvimos algunos errores de principiantes que, vistos con cariño a la distancia, digo, cómo se nos ocurrió eso, pero nada, fue una muy linda experiencia, lo repetiría, pero me da un poco de envidia el ambiente del cual participo, porque a veces doy charlas para otros emprendedores o a veces se acerca gente al laboratorio a charlar, a ver qué tienen o a hacer sinergia con nosotros. O sea, participo activamente también en el ambiente emprendedor aquí y la verdad es que hay proyectos fantásticos, hay muchos proyectos que rápidamente escalan, inversores que ya están acostumbrados, hay discusiones que ya se superaron, ¿no? O prejuicios tal vez que se superaron. O prejuicios, claro. Sí, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica creció en todas partes. Conozco un poco el ambiente de España. De hecho, mi madre es valenciana. Pero estuve algunas veces también participando en algunas ferias de biotecnología en España o en Europa o en Estados Unidos, y España tiene una actividad muy grande en este sector. Sí, están habiendo bastantes cambios a
Ahora mismo es cierto, es cierto. Y bueno, y ya hablando un poco más pues de tu persona como investigador, como emprendedor y por las cosas que has comentado, en toda tu carrera, ¿cuál sería el hecho a nivel, porque tú has hecho de todo, por lo que estás comentando, has hecho una primera fase de investigación académica, luego por cosas de la vida te has dedicado a hacer cosas de negocio, aunque no tal, ¿no? Pero ¿cuál sería del punto de vista académico y del punto de vista de negocio? ¿Cuál sería, digamos, de todo lo que has hecho, lo que más te ha gustado? Eh, A mí me gusta el día a día, me gustan los desafíos diarios, me gusta en este momento la etapa que nos toca, o sea, disfruto mucho el camino. Estoy rodeado tal vez de un equipo de gente muy entusiasta, científicas y científicos, y un equipo así que acepta los desafíos, acepta que realmente nada es imposible y o sea, para nosotros llegar a la FDA o EMA y hacer un ensayo clínico era algo que sí, uno lo ponía en un plan, pero después hay que hacerlo y realmente discutir con un equipo muy bueno de científicos de allí. Hay que formarse para eso. No hay tantos Claro, antecedentes en Argentina, hay que salir también a buscar gente y aprender mucho. Eso lo disfruté en todos los emprendimientos en los cuales estuve involucrado y siempre, digamos, eh, también tuvimos la suerte de vincularnos con el grupo Insult, que es un grupo también entusiasta y que los desafíos están ahí y hay que encararlos. No, digamos, mm, tuvimos mucho apoyo de ellos y mucho aprendizaje también, porque no es solo plata, a veces claro, es dar un buen consejo a tiempo, evitar algún golpe. A veces se aprende los golpes, a veces se pueden evitar, pero realmente es un grupo que sigue hoy, es un grupo grande y que sigue invirtiendo en nuestro país, en Europa, en España. Acaban de inaugurar otra planta en otro rubro, pero inversiones grandes, de a veces cientos de millones de dólares que apuestan a innovación, no tener, a mejorar el impacto ambiental incluso. O sea, hay cosas que permean en todas las empresas y acaban de inaugurar una planta de generación de energía con prácticamente nulo impacto ambiental y eso es muy estimulante, digamos, el pertenecer a ujú, un grupo que sigue aceptando desafíos y, digamos, aprobando distintas drogas en el mundo y curando distintas enfermedades. Una fundación vinculada con la que también trabajamos, vinculada a la familia Gold, Sigmund Gold, Fundación Mundo Sano, que tiene sede allí en Madrid y que también ujú, tiene desafíos de tratar enfermedades de las que se llaman olvidadas. Tal vez en ya, Argentina tenemos varios, parásitos en África también están presentes. Entonces, eso como científicos para nosotros siempre es un desafío, un estímulo y un placer discutir con colegas que también quieren tener impacto en la vida de la gente, ¿no? Y en la salud, digamos. Nos vemos como una herramienta de desarrollo para los países, de desarrollo económico y social, ¿no? Porque generar puestos de trabajo altamente calificados, poder exportar, que es alguna necesidad también de Argentina de salir al mundo y exportar, y también tener sobre todo impacto en la salud de la gente y solucionar algunos problemas concretos. Así que yo disfruto mucho lo que hago día a día, ¿no? Y genial. ojalá tengamos éxito también con este desafío del fase 3. Seguro que sí, ojalá sea así. Y nada, y por ir terminando, dos o tres preguntas rápidas. Una sería, ¿qué libro o contenido te ha impactado más y recomendarías a los oyentes que estén escuchando ahora mismo este podcast? Si se quieren meter en todo el área del emprendimiento, etcétera, de la carrera, todo lo que habéis hecho. Sí, a ver, No estaba yo preparado. no, pero me gusta un poco más leer más amplio, digamos, no soy tan, tal vez en estos últimos años me alejé un poquitito de las recetas en el emprendedorismo. Claro. Me Ujú, interesa más a veces libros que no tienen estrictamente que ver con, pero que eh, pueden realmente cambiar a veces la manera de ujú, pensar. A mí me gusta, por ejemplo, como científico, tengo mi corazoncito siempre en la evolución. Y hay
hay libros muy interesantes sobre evolución y comportamiento humano y desafíos incluso que uno puede trasladar a las organizaciones que me parecen muy interesantes. O sea, justo en este momento estoy leyendo algunos libros de un señor premio Nobel de Economía, Kahneman, o de otro señor que también, bueno, Taleb, que tiene algunos libros conocidos como, no me acuerdo cómo se llama. Antifrágil. No, Antifrágil o El Cisne Negro o Engañados por el Azar, creo que es la traducción en castellano, pero... Creo que sí, o si no es una buena traducción, sí. Yo leo un poco más eso y no tanto un manual de emprendedor, claro. ¿no? Pero bueno, eso es alguna cuestión personal que... Y es bueno desconectar. Es bueno desconectar también a veces, ¿no? Conectar y generar ideas desde otros ángulos y pensar un poco distinto. Así que eso también me interesa. Leí algunas cosas últimamente de Harari que también son desafíos y además él escribe de una manera bastante desafiante también y que a mí me parece interesante. La verdad que me voy más para ese lado de lecturas que los clásicos emprendedores, para mantenerme activo también en el rubro y no sea solo negocio. Así que sí. Totalmente de acuerdo. Y también, por último, preguntarte qué te gustaría que los oyentes se llevaran, ¿no? de todo lo que has contado, de todas estas experiencias tan interesantes, ¿qué te gustaría que se llevaran, ¿no? A ver, si tú tienes también oyentes jóvenes, a mí me interesa... Hay de todo. Hay de todo. Bueno, jóvenes pueden ser todos. Yo correcto, me siento joven correcto. a pesar de que Eso tengo es. más de 50 y tantos. Un segundo, disculpa, pero se me ha desconectado. A ver, que no pierdan el entusiasmo. Una de alguna manera, lo que yo encontré a través de la ciencia es esa inquietud que uno tiene permanente, las ganas de entender fenómenos desde ese punto de vista, abordar también problemas, el entusiasmo que yo veo también en gente joven. O sea, hay desafíos grandes en cualquier momento. En este momento, en distintos países hay desafíos distintos para el ambiente científico, o sea, políticas que no lo favorecen, no puede ser negar y no lo vemos todos, pero jamás le diría a una persona que quiere, por ejemplo, empezar una carrera científica que no lo haga por esto, por lo otro. No. Hagan su camino, entusiasmense. Es tanto lo que hay por aprender y por solucionar. Y gente mayor, digamos, de mi edad también. Volvería si me va muy bien y hay que hacer otro emprendimiento porque esto crece y toma otra dimensión, pero hay otra oportunidad, lo volvería a hacer siempre. O sea, lo discuto, lo charlo en casa con mis hijos que tienen entre 20 y 24 años, y que el mundo hay tanto por hacer que para mí sigue siendo un placer los desafíos diarios, y eso es lo que más encuentro, y digamos, y la parte un poco más de entendimiento de la ciencia, que no de algo concreto, sino una manera de pensar también, ¿no? Y de vincularse incluso con los demás y dudar de uno mismo y dudar de cosas, me parece un desafío que hago todos los días. Genial. Genial. Así que, bueno, pues muy sigan bien. Con sus emprendimientos, seguramente. Hay gente que tiene sus propios proyectos, emprendimientos, y que a veces al instante es lo que uno se propone. No, digamos, no hay límites si uno se entusiasma y es tosudo, no sé si ustedes lo dicen así, pero persevera. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Linus, pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Creo que has destilado en poco tiempo, bueno, una hora, en muy poco tiempo, todas las vivencias, bueno, gran parte de las vivencias y de cómo ha funcionado el desarrollo de Immunova. Así que os deseamos muchos éxitos y a ver si algún día nos podéis contar alguna novedad y que lo aprueben en cuanto antes, etcétera. Y muchas gracias por venir al programa. Dejaré en la nota del programa tu dato de contacto, los de Immunova por la gente que se quiere interesar y nada más. Pues muchas gracias, Linus, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Horacio. Un placer charlar contigo hoy. A disposición para lo que quieras. Genial. Pues hasta la próxima. Adiós. Adiós.